Buenas tardes, darles la bienvenida a un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Es realizado por Cerval en Radio Universidad de Chile y transmitido por nuestro canal de YouTube Centro Cerval Chile. Nuestra invitada de hoy, ella es Catalina Cerda Cerezuela. Es actriz, dramaturga, directora de teatro y guionista. Entonces, Catalina, mil grandes e infinitas y enormes gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ti, Su. Y mil más y un millón más. Así que... Genial. Genial. Catalina, yo querría comenzar esta entrevista preguntándote ¿cómo es que surge en ti la actriz? El deseo de ser actriz. ¿Cómo surge? ¿Desde cuándo data? El deseo de ser actriz. Yo creo que surge antes el deseo de actuar, más que de ser actriz. Perfecto. Porque para mí ser actriz es como un rol dentro de todo este como abanico de oficios. Pero creo que parte cuando soy muy chica y yo creo que tengo como 10 años, una cosa así, quizás 9, 8. Mi mamá compró una cámara sin saber usarla, no entiendo muy bien por qué la compró en realidad, porque ella nunca la utiliza, y una Handycam, ¿De fotos? ¿De y una de cámara video, de sí, video? una cámara de video de cinta, Handycam, Sony, las antiguas, esas grandes que pesaban un montón. Y lo más entretenido de esas cámaras era que tú usas una cinta como un cassette. Entonces cuando tú retrocedes, luego de grabar algo, tú retrocedes en la cinta y puedes grabar encima de lo que grabaste. Ok, Entonces puedes ir editando ya, como el producto final en la medida en la que vas grabando cosas. Entonces si yo grabo esto, lo veo y grabo después otra cosa, entonces se va como armando inmediatamente como lo que quieres grabar con ediciones. genial. Y yo la agarré y me puse a actuar distintas historias. Creo que también me estimuló mucho una amiga que yo tenía en el mismo edificio que vivía yo y que ella era muy expresiva y yo era mucho más introvertida, era más extrovertida. Entonces hacíamos una buena dupla y ella era mucho más como de actuar y muy espontánea y yo era mucho más de la cabeza de cómo vamos a hacer esto, como los planos, como el detrás de cámara, por así decirlo. Ya. Y, y de ahí yo creo que surge de eso, como de la necesidad de habitar contextos que no existían, no eran una posibilidad. Yo nunca actuaba de niña, actuaba de adulta, entonces eran como escenas de adulto y eran muy ridículas porque eran cosas como abuelas fugitivas y éramos unas abuelas que eran como, como unos detectives, ¿cachai? Entonces eso creo que, y eso era el juego era habitar como las historias de otras personas o de personajes inventados, Como por así habitar, decirlo. como crear espacios imaginarios a través del juego, una cosa así, Sí, jugando. sí, Ah, sí. ah. Pero éramos conscientes de que se estaba creando un producto en la cámara. Entonces, no era tanto el juego por el juego, sino Ah, que era, vamos a hacer una película, ah, ¿cachai? perfecto. Era consciente como estamos haciendo una película. Ah, Y sí, eso era, para mí era genial. Era como tener ese espacio de poder hacer películas, por así decirlo, caseras. ajá. Sí. Y creo que de ahí me salto lejos, lejos hacia la adolescencia. Preadolescencia quiero ser dentista por una extraña razón, pero no quiero ser dentista realmente. Llego a cuarto medio, tomo el electivo de teatro y
ya está. Es como volver al juego de los 8 años, pero ahora con otras herramientas y con un terror inmenso como de que me vean otros. Otro. Entonces era una sensación como de que creo que no la logro sentir en otros contextos, la sensación de actuar, de estar en el escenario. Catalina, ¿y cómo fue que tomaste la opción de ese electivo de teatro? Em, nos tenían que, no, teníamos que elegir entre artes visuales, eh, que no me interesaba en lo más mínimo, aunque me gustaba mucho dibujar y hacía muchas manualidades. La profesora no me parecía interesante cómo enseñaba. Musical, que si bien yo tocaba instrumentos, no me interesaba tampoco profundizar en eso. No había como algo mío en... Yo tocaba batería y me gustaba mucho, pero tampoco había como no era apasionante, no había pasión, Ah, era como más como motriz que disfrutaba hacerlo. ujú. Y esto era nuevo, esta nueva opción, que era con Verónica Anduesa, una gran profesora. Eh, y ella nos hace, creo que la conocemos primero con ella haciéndonos clases como genérico, como arte, si no me equivoco. Y nunca voy a olvidar todas las películas que vimos con ella, que yo estaba, pero así como, de nuevo, esta cosa del cine de antes que ya había abandonado hace mucho tiempo, entonces había algo que era muy maravilloso que tenía que ver como con que el arte no era arte visual ni musical, que está tan marcado en el colegio generalmente como arte visual o musical, sino que era como performance, era como performar, Eh, como mm, crear con las herramientas que quisiera. Entonces me acuerdo de haber hecho un cortometraje, podía ser audiovisual, podía ser en escena, pero yo nunca consideré teatro como teatro en sí. Y después nos hacen elegir, y yo elijo con la Vero, por supuesto, y la Vero hace teatro. ah, Entonces hicimos una obra, hicimos otras cosas entre medio, como otros textos, y fue como natural, era natural. como, era como estar en casa, como estar en ese contexto, era un contexto muy seguro, éramos pocos, había algo que yo nunca había tenido como posibilidad, que era poder expresar sentimientos en un contexto académico, eso nunca lo había tenido. Entonces, lo valoré como un contexto como que fuerte esto, y nunca había asociado de manera consciente eh, como la acción de hacer arte con el purgar quizás algunas heridas o como metabolizar experiencias quizás un poco más traumáticas. Y creo que ahí lo empecé a ser consciente, como tengo muchas cosas que decir, como que tengo he sentido muchas cosas que puedo sentir acá en escena. Entonces sí, ese es mi recorrido como actriz hasta ese momento, y después decir, bueno, no voy a estudiar ontología, voy a estudiar teatro. Hay como dos mundos. Bueno, igual, Sí, igual los dos tenían algo como de reparar, ¿no? claro, se podría decir que sí. Genial. ¿Y cómo se lo vivía tu familia esto que tú decidieras estudiar teatro? Yo soy hija única de una madre soltera, ingeniera comercial, de familia como de harta plata, como importa mucho la plata. Lo Sí, importante es tener plata. ok. Entonces, como importa tanto tener y hacer plata, por supuesto mi mamá vio que el teatro no era esa carrera, ontología era todo lo contrario. Entonces, yo creo que lo que no recuerdo, no tengo esta escena en mi cabeza de decirle a mi mamá, voy a estudiar teatro, y que mi mamá me dijera algo. No tengo una escena como, sino que creo que fue como un recorrido para ambas, porque a medida que yo me iba dando cuenta,
creo que también lo iba compartiendo con ella, entonces era como un recorrido, como estoy haciendo esto en el colegio, me gusta mucho, quiero arrendar películas, podemos ir a arrendar más películas, yo veía películas con ella también. Y, y creo que igual de alguna manera u otra mi mamá dijo como, que tengo este recuerdo, que era como, como un bueno ya, como ya, ¿qué voy a hacer? Pues, ¿cachai? ¿Qué te voy a decir? Mi mamá también, ingeniera comercial, pero frustrada traductora, intérprete. No, ella no quería estudiar ingeniería, nunca le gustó la carrera que estudió. Okay. Y nunca la dejaron ser traductora, intérprete. Nunca la dejaron ser otras cosas que no fuese algo que Hiciera fuese plata. una carrera, que hiciera Claro, plata. que hiciera plata. Mm. Entonces creo que de alguna manera fue como bueno, ya obvio, hazlo, que es lo que quieres hacer. Ah, Sí. Entonces, sí. Pero creo que también tenía esta cosa como de que, bueno, pero entonces vas a tener que ser muy buena en esto. Y ah, como como una esta exigencia, cosa, ¿no? Como... sí, sí, Mm. sí, total. Y con una cosa media como, como bien repetitiva, mi mamá, como de que yo era tan buena para hacer cosas con las manos, porque sí, siempre he sido muy, tengo como Ah, motricidad, motricidad fina. sí. Bien. Em, Desde muy chica hacía como maquetas y cosas, me gustó mucho siempre como hacer cosas con las manos. Entonces mi mamá siempre tenía como pegada esta cosa de que no entendía muy bien por qué ser actriz, si podría haber hecho cosas con las manos, una cosa muy particular como de ser dentista, que también tiene mucho de motricidad, pero Sí. también como ser arquitecta, por ejemplo, o otra cosa. Pero actriz era como algo que no se le había pasado por la cabeza nunca, porque siempre he sido muy tímida, entonces era muy particular que yo quisiera hacer eso. Em, Así que sí, fue una sorpresa para las dos, yo creo. O sea, las dos se sorprendieron. Pero sí decir que fue importante la maestra Sí, sí. totalmente. Sí, ella me hizo abrir. Ella me dio algo que yo creo que yo no había tenido nunca, que era validación, Ah, como validación, como una cosa muy particular que es como validar la fragilidad, como validar las emociones, como que yo siempre había estado en contextos donde mi mamá también es súper, como que no se llora, entonces había estado en contextos que eran hostiles y las emociones no eran bienvenidas en ese contexto, entonces perdíais si erais muy sensible. Entonces, en este no puedo, en este era como se puede. Y eso para mí fue como, sí, yo creo que de alguna manera u otra me ayudó, o sea, a mí me salvó la vida para mí estar con la Vero ah. en teatro. Sí, Le confiere existencia a una parte de ti, ¿no? Ah, buenísimo. sí, totalmente. Mm. Sí, porque me da la posibilidad de, o sea, yo creo que ella me dio como un poco de coraje, quizá, como el coraje, sí, Mm. de ser nomás, de Sí. aparecer. Linda maestra. Sí, yo la recuerdo mucho en mi corazón, mucho, mucho. Y se Mm. llama igual a mi madre, lo cual es muy irónico. Verónica. Verónica, sí, Verónica. sí, Bien. sí. Mm, súper. ¿Y el tiempo de la formación como Universidad. universidad? Yo entro a estudiar teatro a la Universidad Mayor. em, y entro muerta de susto, totalmente arrepentida de haber tomado esta decisión en donde tenía que exponerme frente a todo el mundo. ¿Por qué tomé esta decisión? Podría estar replegada en una consulta médica, tapada con mascarilla. eh, y terrorífico. Oh, Eh, sí, terrorífico. Pero yo creo que lo más bonito fue encontrar como este contexto de
donde éramos todos raros. Como que no, se notaba que, y si hablaba y con distintos compañeros que tenía, éramos los raros del curso, entonces, en el colegio. Em, mm, Quizás creo que lo más bonito era eso, era como que éramos un grupo de personas que tenían muchas heridas, o sea, cada uno tenía sus propias heridas, y creo que todos estábamos buscando una manera de expresarlas. Eso no te lo enseñan en la universidad, pero eso es No lo te que quiero, enseñan en la universidad, sí. pero eso es lo que yo valoro ahora mirando hacia atrás, como la formación en esto, como de que éramos este grupo de esta generación además, porque éramos de una misma generación, 90, 91, tratando como de metabolizar lo que pasaba y construir algo con Mm, eso. Creo que eso éramos sensibles todos, no había sensible. nadie que no fuese sensible. Y Mm, eso era muy rico, porque generaba un contexto en donde todos teníamos una base en común em, que de alguna manera u otra como que habíamos sufrido cosas y estábamos acá como para poder purgarlo, no lo sé, algo así. como esa Sí, era la pauta que los conectaba, ¿no? Como sí, cada uno viniendo desde distintos sitios con experiencias, al menos en la forma, similares, ¿no? sí, Mm. sí. Y bueno, lo primero que te dicen lo primero que me dicen a mí cuando estoy en primer año de universidad es que esto no es una carrera terapéutica. Ya. Entonces, no vayas a confundir esto con terapia y no vayan a, que es como, yo no era tan consciente de esto en ese momento, pero como no vayan a tratar de utilizar el teatro como una herramienta para sanar heridas. Ya. Esto no es terapéutico. Pero Esto además, es, ¿cómo tú tenías experiencia de terapia en el cuerpo en ese rato? ni siquiera, no, ni siquiera había visto, no, sí, había ido, no de psicólogo, psicóloga, sí de psiquiatra. Y una responsabilidad tremenda. No creo que haya sido algo que... yo nunca fui muy guiada por mi mamá a acudir a em, ningún tipo de, como por así decirlo, contexto para que yo estuviese mejor. Como que siempre era arrojada a contextos donde no quería estar, como deporte, por ejemplo. Entonces, el aspecto terapia nunca fue algo que existiera en mi vida y yo generalmente nunca tuve compañeros de colegio ni compañeras de colegio que fueran a terapia. Terapia. Sí, Era algo que sí, no porque pasaba. qué raro que al comienzo llegan y dicen, esto no es terapia. Es como... Sí, esto no es terapéutico, es eso. Y Ajá. se marca súper como... Y es duro porque al final yo no la entendía muy bien, ¿cachai? Primero porque nunca había ido a terapia, no sabía lo que significaba que algo fuera terapéutico, ¿me explico? Sí, a eso me refería yo cuando te preguntaba, así como que raro, así como... Sí, sí, como si todos supiéramos lo que significa, sí, no. No, porque estaba mucho esta cosa de, a ver, es como algo que se da implícitamente, es como, esto es una mirada muy personal, pero es algo que hemos hablado muchas veces con varios compañeros o colegas. Es como que estuviese separado el arte de la emoción, del deseo, de la herida del artista, al menos en el teatro, Ya, como que se separa del oficio del actor. ok. Porque si bien tú puedes trabajar con tus emociones están al servicio de la escena no está al servicio de tus emociones. Genial, genial. Entonces, esa diferencia está muy marcada, es como, eh, claro, no te va a servir hacer El Jardín de los Cerezos, que es una obra rusa muy, muy conocida de una familia con mucha plata que tienen un jardín de cerezos en un pueblito en Rusia y cuando llegan allá ya no está y lo van a vender porque están en crisis. Bueno, es una obra muy larga. Y
todos estos personajes se hace mucho realismo ruso, al menos en mi universidad, pero sé de otras que también. Realismo chileno, realismo ruso, realismo también gringo, pero el ruso es como importante, Chekhov. Y, y es como que tú te enfrentás y tenés 19 años, yo entré a los 18 a la universidad. Tenía 19 años, hice realismo primer año, realismo chileno. Me fue pésimo, por supuesto, porque hacía el personaje de una señora llamada Emilia en una obra de costureras. Tenía 18 años, por supuesto que no. No, así no. Y, pero tenía luces como de que yo funcionaba como actriz en ciertas cosas, otras no, simplemente porque no era, creo yo, un camaleón como para poder ser toda esta ruleta de personajes, ¿cachai? Creo que nadie lo es realmente. Hay actores que sí son capaces de hacer muchas cosas, pero creo que a los 18 años ser capaz de hacer muchas cosas es como difícil. Un poquito complejo. Entonces, tú no podís llegar a ser el Jardín de los Cerezos y esperar una conexión con, en mi caso era Lyubov, era la señora, mujer mayor del Jardín de los Cerezos, la dueña de casa. Tener una conexión emocional con ella, que se le había muerto su hijo hace mucho tiempo, y yo no lograba como hacer el link, porque también se me decía, habíamos pasado por Stanislavski, que es un método súper intenso en donde tú te conectas a través de tus propios recuerdos y emociones con la escena. O sea, en el fondo, ya, se me muere mi hijo, estoy en la escena donde me acuerdo de mi hijo que se me muere, no tengo ese recuerdo porque tengo 19 años, ¿qué recuerdo? A mi abuela que se muere, a mi abuelo que se muere, a yo cuando era chica, y la idea es como ir a buscar, estoy simplificándolo muchísimo, pero es como la idea es como recordar algo que te da pena para poder llegar a la escena y que te dé pena. Okay. Es desgastante a más no poder porque no podía hacer eso siempre. Y yo no podía, así no podía. Y creo que nunca pude hacer realismo así, como se me enseñaba, al menos así. Era difícil estar en presente, como estar realmente atravesando por el personaje, entendiéndolo, porque es difícil entenderlo. Y no vayas, esta línea, como no vayas a tratar de usar esto a tu favor, como tratando de utilizar la escena porque no vaya, es loco esto, porque te estás acordando de un duelo, pero no es, sí, pero este duelo no, tú no lo puedes resolver ahí, po, si tenés que llorar mañana con el mismo duelo, ¿cachai? Ay. Entonces es raro, es raro, para mí todo siempre fue muy raro. Y fue así, tercero estudié ahí Artaud, Brecht, que son como vanguardias dentro del teatro muy distinto al realismo. Después cuarto, verso clásico, teatro clásico. Y el egreso. Y sí, para mí fue un gran recorrido y después de salir de la universidad actué en una obra y después no actué más. Creo que lo que me gustaba hacer cuando entré ya no me gustaba tanto hacerlo al final. Cuando saliste, sí. Sí. Y me encantaba, a mí me encantaba actuar, pero ya no era lo mismo. No era lo mismo. Sí, sí. ¿Y cómo aparece el guión, Catalina? Yo entro a la adolescencia, me cambio de colegio, a los 14 años me cambian de colegio. Me echan de un colegio muy exigente, un colegio donde me habían hecho muchísimo bullying durante muchísimo tiempo y año tras año, creo que fue como desde quinto octavo. Oh. Y persistente. Y después de eso me echan de ese colegio, nos echan a muchos, porque te exigen un promedio en científico humanista,
Y a mí me iba pésimo en el colegio, yo no ponía atención, no podía. Onda era, Sí. no importaba, no podía. Además, con el bullying en Sí, medio, eso, tremendo. Qué sí, energía. sí. Y entonces yo tengo un promedio menor que eso, que es como matemática, ciencia, historia, y me echan nomás poco, nos echaron como a 8 creo. Y llego a otro colegio, mucho más relajado, y llego con una depresión espantosa y muy deprimida, me acuerdo como de esta sensación de decidir taparme como la cara con el pelo Ah, y ojalá desaparecer. y eso en los 14 añitos. Sí. Mm, Y me acuerdo estar muy mal y estar en clase y no ser capaz de poner atención, muy sola porque era nueva y como que ponerme en ese contexto de ser nueva, en otro contexto era como, después del bullying era terrorífico para mí. mm, Y tenía un cuaderno de historia, me acuerdo, uno rojo. Y un día me puse a escribir en clases, pero porque estaba muy mal, escuchaba música muy deprimente, entonces como que todo era cada vez como buscando el contexto para estar, y muy como eh, todo estaba mal, como vestida de negro, todo mal. mm, Y me puse a escribir, y escribía, y escribía, y escribía, y escribía, y escribía unas cosas espantosas, porque después yo las leí cuando hace como 3 años atrás me encontré con el cuerno. Y eran cosas tan tristes que me acuerdo de estar con el cuaderno y ponerme a llorar, como imaginarme a mí a los 14 escribiendo esto, como eran puras historias de suicidio y eran cuentos cortos como de personas que no se daban cuenta que estaban muertas, que ah, andaban por el mundo y eran fantasmas. ah, qué potente. Sí, como que nadie los veía y no se habían dado cuenta, como ese tipo de cosas. Mm, Y sí, ahí empecé a escribir, por así decirlo, sí, creo. también a los 14 años. Sí. Mm, Y ese cuaderno después se lo mostré a la Vero en cuarto, a mi profesora de teatro. ya. Nunca se lo había mostrado a nadie, nunca se lo volví a mostrar a nadie. Y le dije, te quiero mostrar unos cuentos que escribí. Y ella me lo devolvió y me dijo que yo tenía un talento increíble, que era precioso lo que había escrito Mm, y que tenía que seguir haciéndolo, porque ah, era muy talentosa. Y a mí me emocionó mucho ese recuerdo cuando volví a ver el cuaderno, porque ella no me juzgó. perfecto. Y yo como que me juzgué un poco a mí misma en el pasado, porque eran como cuentos de verdad muy oscuros. Entonces me imagino para ella, como adulta, haber recibido este cuaderno y solo decirme, eres una gran artista, sigue escribiendo, sigue escribiendo. Bien, En bien. vez de decirme como, oye, pero tú estás bien, como... Entonces, sí, fue como... Y creo que ahí empecé a escribir, pero no conscientemente como soy escritora. No pensé jamás que iba a ser escritora. Así como de guionista, no, no, nunca. Ujú. En la universidad tampoco, lo hacía como por necesidad, a veces había que editar algo, había que escribir una escena. Tuve dramaturgia, no destaqué lo absoluto, tampoco me interesaba mucho. Eso que tuve con Juan Radrigán, dramaturgia. Pero no, fue después, Pues, cuando retomé el... Porque creo que tenía mucho que ver con un ejercicio, era como el ejercicio de escribir, no era simplemente como, y hasta el día de hoy para mí es así, es como, son espacios sagrados. sin duda, Y sí, sin duda, porque además en los cuentos te salvan la vida, ¿no? sí, Mm, claro. mm, Y, sí, entonces en la universidad no era posible encontrar ese espacio sagrado, mm, por muchas cosas, pero porque estáis siendo actor y estáis siendo actriz y estáis en otra tecla, no estáis pensando en qué te querías especializar porque además no te podéis especializar. No, tú no estás en tercero año de la universidad y decís quiero ser directora, entonces especialízate. No,
Además, Es como, te dan un par de ramos y listo. Pero viene después el guión, eh, viene como, lo vengo a retomar mucho tiempo después de haber egresado. ok. Eh, Hice una obra cuando salí con una amiga, bueno, mi tesis, que fue un gran ejercicio de escritura también, que me gustaba mucho. Estaba basado en la teoría de la percepción de Maurice Merleau-Ponty. Perfecto. Y mi tesis era si es posible ser dos personas al mismo tiempo, como un actor en escena, que es él y otra persona. Si es. Y lo ponía un poco a prueba, como con un equipo de trabajo que teníamos de actores, y fue súper exigente, y fue súper particular, y fue un proceso como muy entusiasmante y como interesante, porque no había texto, improvisábamos, como que hacíamos ejercicio, y fue realmente como un experimento y resultó en algo muy genial, y dije, me gusta dirigir, me gusta escribir. Y lo volví a hacer después con una amiga, hicimos mi primera obra, que la co-dirigí y la co-escribí con ella, y después, yo creo que fue así, como que se fue como dando, pero no actué nunca más, No actuaste nunca más. no, Potente. sí, Sí. así es. ¿Y, y qué tiene, qué es lo que te saca del escenario, Catalina? Eh, es difícil identificarlo como en un evento en particular. A mí me fue súper bien en la universidad actuando. Y en mi egreso me fue muy bien. Eh, de hecho, me sacó un 7 en el egreso actuando. O sea, me fue muy Genial. bien. Y yo pensé, y recuerdo esta escena de haber estado en la sala con los profesores dándote críticas después de que terminara todo y que a mí me daban puras críticas buenas. Y yo decía, oh, qué increíble. Oh, qué heavy, es como la validación máxima, esto como, uff, qué fuerte, qué rico se siente, porque yo también lo sentí, yo también sentía que lo estaba haciendo bien. Genial. Y es increíble, y como que salí y todo como, oh, genial, y después estoy afuera en el mundo y nadie de esos profesores te llama a trabajar. Ok, vale. Y básicamente es un circuito en donde dependís mucho de que alguien te llame a trabajar. Ah, Em, no, no dependí en verdad. Es lo que te dicen que hay que hacer. Es vale. como que Ese sería el camino, ese es según. el camino. Sí. El camino es, te va bien en la universidad, algún director te ve actuar, te llama a actuar, después te llama a actuar este otro y te llaman. Y de repente pasa que no te llaman. Es porque no les gustaste nomás. Pues no, no es que seáis bueno o malo, sino que al final es como que te dicen que dependís de otros para hacer tu carrera, lo cual es totalmente falso, porque igual te puedes hacer tú, obviamente, como en cualquier carrera, puedes hacer tu propia carrera, Otra ruta. solo que es otra ruta y la tenés que ir construyendo tú, ¿cachai? Exactamente, Entonces, sí. sí. Entonces creo que yo actué después de que egresé, actué en algo, em, que era de mi propia universidad, era como una obra que se hace como todos los años, una obra como financiada por la universidad, con un director importante, y se hace un casting de toda la universidad para que tú vayas y quedas. Y yo quedé. Y me acuerdo que sentía que lo estaba haciendo pésimo, y actuaba pésimo. Actuaba pésimo, 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 pésimo. Yo sabía que estaba actuando pésimo, sabía, sabía, sabía. Y esa sensación no me gustó. Como que me di cuenta, dije, ¿será que, o sea, no me di cuenta, lo pensé, dije, ¿será que dependo de un director, un buen director para actuar bien, que me dirijan para actuar bien? Entonces, creo que ahí como que dije, no, o sea, yo no voy a actuar y dirigirme a mí misma saliendo recién de la universidad. No, no es algo común tampoco. Entonces,
Sí, eso me hizo desviarme y decir, voy a dirigir y escribir. Voy a dirigir y escribir. ¿Y cómo han sido la construcción de tus guiones? ¿Cómo han volado tus guiones? Yo partí escribiendo dramaturgia, que es un proceso totalmente distinto al guión de cine o televisión. Ya. Al menos para mí, pero según la teoría también es muy distinto cómo se escribe el teatro y cómo se escribe el guión. El teatro es lenguaje, son palabras, y el guión son imágenes. Entonces, es distinto cómo se concibe, como el guión el guión de televisión o el guión de cine, como que el proceso de trabajo se trata de imaginarte escenas que quieres después como plasmarlas en el guión, pero se trata de escenas visuales, es como el recorrido del personaje contado a través de episodios, que serían escenas visuales, ¿cachai? Okay. Pero la dramaturgia es distinto porque la dramaturgia es como palabra. Sí. Eh, Básicamente la historia se cuenta a partir de lo que cuentan los personajes, ¿cachai? Tú puedes ver una película con 3 palabras, ¿cachai? Y la puedes ver y te contaron una historia. Pero en el teatro no, el teatro el actor, el personaje habla de la historia, se habla todo el tiempo. Habla, okay. Sí. Entonces, mi, mi recorrido para escribir guiones parte desde la dramaturgia. Yo escribo 2 obras muy distintas la una de la otra, así totalmente distinto, como tratando de encontrar como mi pluma, por así decirlo. La Ajá. primera está coescrita con Manuela, mi compañera. Se trata de una familia que se queda atrapada en un refugio en la nieve, esperando a su tío, que no llega nunca. Y es una obra súper entretenida, muy mal escrita. Eh, la leí hace poco, muy mal escrita. Pero entretenida, como con mucho potencial, porque tiene mucha intertextualidad. Okay. Entonces, es una obra que cruza todo el realismo ruso. Y, pero mezclado con esta familia chilena que está atrapada, entonces hablan como de repente como de tradiciones que tienen, que son en verdad obras como ir a saludar al tío Vania, que es una obra de Chejo, como hablar de la gaviota, que también es otra obra de realismo, como decir Moscú, 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 como cosas así. Entonces fue muy entretenido escribirla, mucha libertad como de escribir, como escribir. Y después Atopos. Atopos es una obra muy conceptual, demasiado conceptual, que yo escribo y dirijo, y está basada en fragmentos de un discurso amoroso de Roland Barthes. Y linda, como poesía, como muy, como yo la recuerdo con mucho amor porque se trata de amor. Y, pero es demasiado conceptual, no estaba bien dirigida. Sí, como que me pasaba eso y después que eran como, como este recorrido de dramaturgia, como que tratando de mejorar también, como de... y escribo una obra muy mala que se llama Una línea muy delgada, que se trata de una agencia de publicidad rudimentaria, que los llaman para hacer una campaña publicitaria de una inmobiliaria que está al borde de la quiebra. Imagínate. Y esto pasa en el 97 y como que tienen que crear un eslogan, como la verdadera mujer chilena no cocina en una cocina americana, como cosas así. Una comedia tenía potencial de ser divertida, pero yo la escribí muy mal. Y no se hace nunca, nunca hago esa obra porque entro a trabajar en la tele, en un canal de televisión. Gracias a esa obra tan mala que escribí, que la leyeron y dijeron, no, y escribes muy bien, y dije, bueno, puede ser. Ya. Okay. Y llego a trabajar allá y me pongo a trabajar en trabajos como súper poco
o sea, como asistente del asistente del asistente, viendo guiones, dando opiniones, cosas así. Después me meten a una teleserie en particular y agotador trabajar en ese trabajo, fue agotador. Y, y ahí escribí mucho, 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 escena, 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 muchas escenas. Y estuve hartos meses en eso, entonces como que agarré un ritmo de trabajo álgido, como de estar produciendo, 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 que era muy distinto al proceso de dramaturgia, que es lento, como lento, Mm. y renuncio al canal, porque estoy aburrida y chata y no, esto ya no, me están explotando, nadie escucha a nadie, esto no estoy haciendo nada, nada acá, o sea, esto no va a cambiar nunca, yo quería que las cosas cambiaran. Ah, Y de ahí me voy a trabajar en una productora, todo freelance acá, como me voy a trabajar es como voy como a proveer de servicios a una productora y ahí entro como a trabajar en varias producciones como guionista, aprendiendo muchísimo, con un síndrome de, ¿cómo se llama? De impostor tremendo. ya. ¿Qué estoy haciendo acá? Eh, como, como trabajando en guiones sin saber nada de estructura de guión ni nada. Lo pienso ahora que sé y digo, yo no sé cómo pude atravesar por eso, porque no sabía de nada, nada. Pero Genial. a pura intuición, como de haber visto películas, ¿cachai? Genial. Sí, entonces fue genial, fue bacán, Genial. mucha libertad. Exactamente. Es Y como partir por la experiencia y luego poner la teoría, ¿no? sí, Mm, sí. mm. Así que fue maravilloso. Precioso. Y sí. Y ahí como que dije, ah, como que estoy haciendo esto más de lo que pensaba, más que dirigir, más que ser actriz, como que me siento bien haciéndolo, pero lo estoy haciendo para otros, como historias para otros, producciones para otros, mis servicios de guionista para otros, para otras ideas, no para los mías. Y me acuerdo cuando post renunciar al canal y entrar a esto, una noche me acuerdo que estaba mirando por la ventana, me estaba tomando una cerveza muy triste y dije, voy a escribir una obra de teatro sobre el bullying. Mm, Y para mí decir eso era muy fuerte porque era ir en contra de lo que se me había enseñado, que era, esto no se usa como terapia. El teatro no es una herramienta terapéutica. El ah, teatro es para hablar de cosas importantes. El teatro es para hablar de política, para hablar de cosas importantes, pero no como si fuesen tuyas. No sé, todavía no lo logro descifrar mucho en mi cabeza. es como de temas. Sí, como temas. Y lo más social posible. Mm, Es como que, no sé si será, bueno, sí, es como si de alguna manera u otra el realismo es como en su esencia, el tema principal del realismo son las heridas humanas, de la humanidad, de los seres humanos, es sí. el amor, la pérdida, es solo eso, Ajá. Sí. dentro de contextos naturales que pueden ser como la venta de un jardín de los cerezos, o el incendio de una casa, de tres hermanas que están adentro de una casa, se tienen que, como pueden ser muchos contextos, pero en el fondo siempre es lo mismo, es hablar de las emociones humanas, eso es el realismo. Ajá. Aún así en el realismo no nos enseñaron cómo, a mí al menos yo no aprendí cómo yo en esta ecuación entraba Exactamente. y mis emociones. Entonces siento que ahora como post-realismo, que esto fue hace muchísimo tiempo, como que dijimos, siento yo como que hubo como un acuerdo universal que dijimos, ya no vamos a hablar de la emoción. Como que el teatro hoy día es súper postmoderno de que te encontré con todo, ¿verdad? Puedes encontrarte con algo que es muy conceptual, puedes encontrarte con algo realista que se escribió hace mucho tiempo, entonces como que no hay un movimiento que sea tan claro como para esta generación, siento yo, pero sí siento que, y esto es una apreciación personal, pero siento que como somos una generación
súper como emocional. Siento que la generación millennial es una generación un poco frustrada y como que viene con cargas como de antes, como que es una generación que está como con una nostalgia inmensa y como no sabiendo expresar y como tantas emociones, como eternos adolescentes, siento yo. Ay, como con una crisis de identidad a propósito Sí, de... somos como una generación con crisis de identidad. Siento que no hay hoy día como, no nos aproximamos a esos temas en el teatro. Ok. No nos aproximamos como a lo simple, a historias sencillas. Y por eso para mí decir voy a hablar del bullying era como, ¿por qué voy a hacer esto? Porque no se hace. No, tú no usas tu propia experiencia para escribir una obra, ¿cachai? Es como poco común, como que no es raro, es particular. El sujeto tuviera, es como si el sujeto no apareciera en la obra, esa es la consigna, Claro, solo yo la obra, tengo los... Sí. como que no se note la mano del pintor. Mm, Okay. sí, sí. Sí, y es una percepción mía, como una sensación también, Sí, porque, porque puede ser que otras personas con otras experiencias digan, no, pero hoy en la universidad te enseñan a usar tus heridas para... No, para mí era como entre menos te involucrado tú emocionalmente con el proceso, mejor, mm. como, Y entonces el momento en que tú decides hacer esta obra, de haber sido como desde la tristeza, como que se abre como una epifanía, así como sí, voy a sí, transferir una línea más, ¡pac! sí, Mm, sí. Yo creo que venía de tanto tiempo, sobre todo trabajando en la tele, de hacer cosas que no tenían sentido. qué tema. No tenían sentido. Y yo creo que yo me tomo la escritura como un proceso tan sensible y la construcción de personajes para mí es algo tan sensible que se hace con tanto cuidado que para mí trabajar con personas que hablaran de tramas, que le podía pasar esto, que le podía pasar esto, que ay, me está molesto, y que uy, después matemos a este, que claro, para mí era como, Ay, sí, sí, es como que sí, la pérdida de lo sagrado, ¿no? sí, sí, era como, claramente estas personas están jugando con, o sea, claro, están jugando con elementos que son sagrados como si fueran papas, como si fueran Claro. cubiertos, ¿sabes? Y creo que eso me chocó mucho. Entonces, como tomé la decisión, la tomé realmente para mí, Perfecto. como voy a escribir esto, porque necesito escribirlo. Y la escribí muy rápido. Fue como un... Salió de un... Sí. Yo tengo esta como sensación de sentarme a abrir un canal, que era como que pasaban, como todas mm. las sensaciones, uf, así. Eh, A propósito de la habilidad manual, ¿no? sí, Sí, sí. sí. Sí, Todo podía pasarlo y pasarlo a a las tecleo. manos, Sí, sí, potente. Mm. sí. Y ahí se gesta un caso aislado que em, es la obra con la que gané después en la Muestra Nacional de Dramaturgia. Así Perfecto. que fue bien, para mí sigue siendo un poco chocante como de ganar con esa obra. Sí, Mm, de más. sí. Em, Catalina, tú has hablado un par de veces de la explotación. ¿Qué es? ¿Qué es la explotación? A ver, muéstramelo, ¿desde dónde se vive esto? Porque es como, habla de la explotación, que ya no había pasión. eh, Cuéntame, ¿cómo te has vivido esto de sentirte explotada? Yo creo que
que, bueno, desde muy chica soy objeto de como de abuso de niños, o sea, el bullying muy fuerte. Entonces, em, me acuerdo también que después de que me hicieron bullying, esto para mí como que marca esto se repetirá a lo largo de mi vida. Después de todo el bullying, yo me hago amiga de las niñas que me hacen bullying. Oh, ya. Y me hago íntima amiga de una de las que como que manejaban todo este clan Este, de niñitas que me hacían bullying. sí, Y yo creo que eso marca un vínculo que lo vuelvo a desarrollar en otros contextos a lo largo de mi vida, como el estar al servicio de una persona que no necesariamente me está, o sea, definitivamente, entonces no es un vínculo sano. Entonces creo que lo que me empieza a pasar también es que como no tengo muchas oportunidades, así como decirlo, de salir de la universidad y tener oportunidades, como de, oye, ven a trabajar para acá, qué bueno tu trabajo, nos gustaría que trabajaras acá, o yo conocer y bla, 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 como no se dan esas oportunidades, como que me aferro de la oportunidad que pueda haber. Y a propósito de eso, creo que he pasado por varios vínculos laborales en donde em, claramente eh, ha habido, claro, yo le digo explotación particularmente al canal, y le digo explotación porque al final te piden algo que saben que es imposible humanamente que se puede hacer, perfecto. sabiendo que... Y para mí esto es lo más perverso de todo, es que saben muy bien que está mal, de mala calidad lo que estamos haciendo. Y no hay posibilidad de cambiarlo, porque no se puede preguntar, ¿por qué seguimos haciéndolo así? No se puede. Está como, hay como acuerdos tácitos, ¿no? Sí, totalmente. Como mordazas psíquicas, ¿no? Sí. Mm. Y así como también así funcionaba, lo mismo pasaba también en la universidad. Yo después fui ayudante en esa universidad, la misma que estudié. Entonces pasaba eso mismo, es como que hay como formas de trabajo que no cuestionas. Como Y, que, y en ese sentido, Catalina, ¿cómo significas tú el poder al interior de estos sistemas? ¿cómo significo el poder? Mira, en el canal de televisión, bueno, además de las personas que tenían más poder por una cosa de cargos, obviamente, em, para mí es como que tiene mucho que ver con la tiranía, Ah, como no es trabajo en equipo, no, no, todo menos trabajo en equipo. la tiranía no, no es trabajo en equipo. Entonces, para mí un poco es como eso, que tiene mucho que ver con el rol ejecutivo, como es como no son quienes saben más, ni son quienes lideran mejor, sino que son simplemente quienes conocen a ciertas personas y están ahí porque conocen a otras personas, como me imagino funciona en muchas partes. Y en la universidad es lo mismo, siendo que es académico, no necesariamente es quien enseña mejor. Perfecto. Ok. O sea, finalmente los roles de poder no necesariamente están asociados a un buen profesional, ¿no? No, para nada. Ok. No, Ujú. no, todo lo contrario, diría yo. Todo lo Creo con- que, creo que es muy difícil soportar siendo un buen profesional trabajando en esos lugares, entonces es muy difícil que te encuentres con buenos profesionales en ese lugar.
Perfecto, perfecto. Sí. Celina, mi dirección me está diciendo que se nos ha acabado el tiempo. Ya, tu dirección. Muy bien. Pero Súper. quiero preguntarte un par de cosas que me parece súper importante. A propósito de el dentista que está en su clínica con mascarilla y un poco desaparecido detrás del paciente, etcétera, etcétera, me preguntaba si la dirección y la escritura no son un poco lo mismo. Y desde esa perspectiva me gustaría saber qué pasa contigo en términos de ser vista y salir a escena, aunque no sea desde ser actriz, digo yo, así como de salir al mundo. Mm, Eh, yo creo que lo evito, harto. Em, sí, porque el hecho de escribir, escribir guiones es más colectivo. Escribir dramaturgia es totalmente solitario, al menos como yo trabajo. Em, porque canalizar todo para escribirlo es un momento de intimidad, es un ritual. Yo no puedo hacerlo en una cafetería. Eh, entonces, como que hay tanto que se muestra de mí, se despliega de mí en los textos que yo escribo, que de alguna manera u otra yo estoy en la representación de esos, aunque yo no esté físicamente en escena. ujú. Eh, creo que lo importante sí para mí es el reconocimiento de ser quien escribe. O sea, en el fondo, algo que dejé de hacer es ser asistente de guión, específicamente porque no te lleva ningún crédito, ¿cachai? Y porque creo que, de hecho, yo creo que no deberían existir las figuras, ¿cachai? Como Seguro, todos deberíamos ser co-guionistas. No hay perfecto. existente de dramaturgia, como que eso no existe. Ajá. Entonces, ¿por qué sí de guión? Como que seamos todo un equipo de co-guionistas. Al final, como que creo que para mí eso es como algo que decidí. Dije, no voy a desaparecer en la asistencia ya más. No quiero desaparecer en la asistencia, quiero aparecer eh, ahí, como la persona que escribió o coescribió. Perfecto. Sí. Entonces creo que mi ejercicio está muy prematuro ahora, como de querer aparecer. No es algo que vengo haciendo hace tiempo. Eh, y creo que una de las cosas que más me hacen sentir que ya no lo quiero hacer es que también hay otra figura que se llama la del fantasma escritor. No sé si lo había escuchado alguna vez. Para nuestros radioescuchas, yo creo que es muy importante lo que tú estás diciendo. El fantasma escritor es una figura que se utiliza tanto o sea, en distintos formatos de escritura y corresponde a la figura de un guionista invisible que no es mencionado eh, en ninguna etapa del proceso y que jamás será mencionado como participante de la escritura. Entonces se le atribuye todo el esfuerzo a un otro. Ok, Eso es un fantasma escritor. Hay muchos fantasmas escritores y hay muchos escritores que usan fantasmas escritores. Y creo que de alguna forma sentí que él estaba haciendo eso, sin serlo directamente, pero como que lentamente dije, chuta, quizás me convierto en un fantasma, no quiero. ah, Eh, sí, potente. entonces, sí, potente. Entonces creo que ahí estoy recién apareciendo, como Mm, de a poquito, en las cosas que hago. estupendo, porque además es como, a propósito de los fantasmas, era como las imágenes de niña, ¿no? Como esto de ver todo el resto como tú tan alejada de ellos, como en otra dimensión. Sí, 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 invisible. visible, Mm, como el pelo cubierto, el rostro sí, desapareciendo. Sí. desaparece.
Y me encanta esto de ir apareciendo y transitando a otras dimensiones en términos de aparecer frente a. Sí, Y me encanta esto del co-construyendo, co-guionista, pero existente, ¿no? Mm. sí, sí. Em, Catalina, no puedo dejar de hacerte esta pregunta porque es como que se me filtra por todos lados. El mundo de la envidia, el mundo donde tú te mueves, el mundo de la envidia en ese universo, ¿cómo opera? ¿Cómo opera? ¿Opera? ¿Existe? ¿No existe? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo te lo has vivido? ¿Cómo se hace figura? ¿Por qué no Yo te creo, llaman? ¿Por qué no les gusta? ¿Porque les gustas demasiado? ¿No les gusta? ¿Cómo opera? yo tengo la sensación de que gran parte de cómo está fundamentado todo el circuito es gracias a la envidia. Es muy loco esto, pero es como Ah, una fuente de poder inmensa que hace que se gesten proyectos. perfecto. Es como energía Eh, atómica. sí, sí. Mm, Entonces está siempre, es algo que es inevitable. Creo que lo que es peligroso es que no sea consciente. em, y digo peligroso porque empieza a ser tan fuerte que incluso se generan situaciones de abuso muy fuertes, sin ¿cachai? Como ya cuando el deseo de ser o el deseo de tener lo que otro tiene ya lleva a movilizarte a hacer algo al respecto, incluso físico, ¿cachai? Eso pasa mucho. Ok. Em, Y creo que también pasa mucho cuando está la figura em, de el joven o la joven talentosa, auténticamente talentosa, que no sabe mucho de lo que está haciendo, pero mira cómo se mueve, ¿cachai? Ah, Y versus el académico o académica que lleva años en esta disciplina y que nunca fue tan talentoso como la joven o el joven. Y en vez de decir, qué increíble, quiero trabajar con esta persona y aprender, se vuelve una competencia. se vuelve una competencia. Sí. Y es algo que incluso se habla, o sea, yo he escuchado profesores decirlo, ¿cachai? Y algo que hablamos me acuerdo en la universidad se hablaba mucho, como somos la competencia de los profesores, pues, Ah, qué potente. súper fuerte. Fuerte. Entonces, Mm, sí. Y creo que eso se vuelve una amenaza para muchas personas. mm. Eh, ser ser ese personaje en la historia, Ser ese el protagonista un poco, ¿no? Como la joven o el joven que brilla y que está ahí, que, oh, qué talentoso y se vuelve objeto de deseo y es como destruyámoslo o absorbámoslo, no sé. Entonces, sí, pasa y pasa mucho. Aceptémoslo como. Sí, Mm, sí. sí. Y sí, yo creo que se vive mucho y yo creo que no, y es totalmente tabú. O sea, es un... No se habla de eso. No, Tú no le puedes decir a alguien cuando va a ver tu obra, ¿qué te pareció mi obra? Mm, que no es algo auténtico, obviamente no una crítica constructiva, sino que es como un me gustó, pero siempre te tira algo por... No, tú no le puedes decir, "Ay, qué envidioso, ¿cachai? No, pues. Gente que eres tú para ser envidiado, finalmente es eso todo el tiempo. claro. Sí, Mm, potente. sí, Pero súper bueno. me gusta esto de quedarse con la energía de la envidia, no actuarla y utilizarla para gestar proyectos. Lo encuentro muy, muy Sí. bello. Así es. Catalina, el tiempo se nos fue. Me quedaron 1000 preguntas dando vueltas. Y puro agradecerte esta entrevista que sin duda te va a poner en un primerísimo primer plano.
Ah, ya, está bien, estoy preparada. Muchas, muchas gracias. Gracias.